Un tema que preocupa a muchos padres y abuelos es el de qué podemos hacer para que nuestros hijos o nietos vivan una fe verdadera, que sea fuerte y sobre todo que sea duradera. Y si no les preocupa, debería preocuparles. Hay que reflexionar mucho sobre por qué hay tantos hijos nacidos y criados en familias católicas que llegado un momento o en la adolescencia o después entrando en la edad adulta se alejan. ¿Por qué dejan la iglesia? ¿Por qué se alejan de la fe? ¿Por qué empiezan a seguir al mundo? Que el mundo tiene mucha fuerza y es muy fácil que te arrastre. Entonces la reflexión es qué podemos hacer nosotros que estamos al cargo de estos niños para prepararles para cuando llegue ese momento crucial en su vida. El primer paso, no diría que es el más importante, pero sí es muy importante y es uno muy obvio, es dar ejemplo viviendo nuestra fe con alegría y con autenticidad día a día. No solo voy a misa el domingo, sí, obviamente voy a misa el domingo, pero en el día a día, ¿qué hago? ¿Cómo vivo esa fe? En las cosas cotidianas. Y no solo en si rezo o si voy a misa entre semana o cuántas veces voy a confesarme, que también, pero en las pequeñas cosas, en las pequeñas decisiones, en cómo trato a la gente, empezando por los de mi casa, pero también a los demás. Todas esas cosas hacen que ellos absorban esta forma de vivir, porque tienes esta convicción, tienes esta fe que traspasa toda tu vida. Todo lo que tú haces está influido y dirigido por esa fe, y eso ellos lo ven desde que son pequeños, cuando ni siquiera van a ser capaces de entender explicaciones que no hace falta dar, pero sí que lo pueden ver y lo van integrando también en su vida, porque al final los niños van haciendo lo que hacemos los padres. El segundo punto es la oración en familia, y aquí es donde yo veo que muchas familias flaquean porque limitan la oración en familia a bendecir la mesa, que está muy bien, no digo que no se tenga que hacer, pero lo limitan a bendecir la mesa y a hacer una oración cortita por la noche antes de dormir, lo típico, le leo un cuento al niño, rezamos el Padre Nuestro o el Ángel de la Guarda y a dormir y ya está, ya hemos cumplido. Esto está muy bien para empezar, para introducir a los niños en lo que es la vida de oración. También es cierto que los niños tienen que ver y tienen que entender que luego uno tiene su oración personal, pero la oración en familia es muy, muy importante y podemos ir ampliándola. No te digo que reces el rosario todos los días con tus hijos, porque entre el cole, el trabajo, todas las tareas que hay que hacer, igual no hay tiempo para eso, pero sí al menos una vez por semana, por ejemplo. Y también es muy importante que, aparte de que aprendan las oraciones básicas que deben saberse, que también nos vean y aprendan con nosotros a rezar simplemente hablando con Dios, hablando con la Virgen, para que aprendan también ellos a agradecer por las cosas buenas que tienen en su vida y también a pedir lo que necesiten para ellos y para los demás. Esto lo aprenden viéndonos a nosotros hacerlo y que lo hagamos con ellos. Es decir, básicamente se trata solo de normalizar la oración en el día a día en tu casa, que no sea como algo aparte, como si el domingo a las 12 soy muy católico y me visto para ir a misa y cumplo con eso, y el resto de la semana soy como otra persona, soy Dr. Jekyll y Mr. Hyde, me olvido de eso porque tengo mucho trabajo, muchas preocupaciones, no tengo tiempo. No, esto tiene que ser todo el día, todos los días de la semana. El tercer punto es un poco complicado a veces porque es la comunidad. Participar activamente en tu comunidad parroquial es muy importante, tengas la edad que tengas. Uno no es católico a solas, individualmente. Yo soy católica y ya está, no hay nada más fuera de mí. Al contrario, iglesia somos todos y lo somos juntos. Y no es solo voy a misa, es participo activamente. Yo, ahora que me he cambiado de parroquia hace poco, lo primero que hice fue hablar con el párroco y preguntarle, oye, aquí, ¿qué puedo hacer? Y no solo qué hay para mí, qué me ofreces tú a mí, sino yo qué puedo aportar, dónde puedo ser útil, dónde puedo servir. Y es verdad que encuentro muchas veces la dificultad de hacer algo así conjuntamente los adultos con los niños. Normalmente las actividades o son para adultos o son para niños y es muy difícil encontrar algo que sea para todos. Pero como no es imposible que exista, si no existe, lo que puedes hacer es ir y proponer algo en tu parroquia, porque también hay que tener iniciativa. Y los dos siguientes creo que son, sí, los dos puntos más importantes, creo que son
cruciales y son los que tienen más peso a la hora de decantar la balanza cuando uno se pregunta ¿por qué algunos de estos chicos en algún momento se alejan y otros no se alejan? Puede haber muchos motivos, muchas circunstancias diferentes, pero creo que estos dos puntos son muy importantes. El primero es enseñar a nuestros hijos a defender su fe con argumentos sólidos. Obviamente no con un niño de 2 años ni de 3, a medida que el niño va creciendo. Sobre todo, ¿cómo hacemos esto? Sobre todo cuando el niño empieza a hacer preguntas. No se vale, o sea, sí se vale decir no lo sé, pero no se vale que esa sea toda la respuesta. La respuesta tiene que ser no lo sé, pero lo vamos a averiguar. Y entonces lo averiguas y se lo cuentas, y así de paso lo aprendes tú también. Y este punto creo que sí es muy importante porque los niños quieren entender las cosas. Los niños cuando son muy pequeñitos simplemente se fían de ti, es lo que tú digas, ellos se lo van a creer y todo muy bien, pero llegará un momento que se empezarán a hacer preguntas. Y llegará otro momento en el que a lo mejor pues porque cambiarán de colegio, cambiarán de grupo de amigos o porque ya serán adolescentes y entrarán en contacto con otros ambientes y la gente les empezará a preguntar a ellos o a cuestionar a ellos. Y no puede ser que simplemente su respuesta sea creo porque sí, creo porque es lo que me han enseñado, creo porque es lo único que conozco. Esa no puede ser una respuesta. Ellos ahí se van a sentir desarmados y los tenemos que armar nosotros desde que son pequeñitos, empezando por cuando hacen todas esas preguntas o empezando por comentar, por ejemplo, las lecturas de la misa, antes de la misa y después de la misa, comentar la homilía que haya habido esa semana. Entonces todo esto va construyendo un argumentario en su cabeza, hace que ellos puedan razonar. La fe sí es creencia, pero también es razón. Y hay que saber explicar esto. Y el siguiente punto en relación con este es enseñarles a defender su fe con amor, por amor, desde el amor. Nunca como un enfrentamiento, nunca desde la superioridad, nunca desde señalar al otro, nunca así. Es una vez que tienes tus argumentos, tienes que saber, según la persona que te esté confrontando, según cómo te pregunte, uno también aprende cuando alguien pregunta con interés genuino y cuando alguien solo quiere molestar, sobre todo en redes sociales. Yo aquí no estoy hablando de redes sociales, estoy hablando de relaciones personales reales. Entonces es muy importante, y para eso les hemos dado nuestro ejemplo, que sepan, primero, que no tienen por qué tener respuesta a todo, pero que sepan dónde pueden buscar esas respuestas, que te pueden preguntar a ti, que pueden preguntar al párroco, a su director espiritual si lo tienen, que hay recursos online, que hay libros, que está el catecismo, que se lee muy poco el catecismo, y que sepan también qué tipo de preguntas o de críticas suelen hacer los que no son creyentes, porque con eso ya no les va a pillar desprevenidos, ya van a saber que normalmente la gente siempre pregunta el mismo tipo de cosas y pueden estar preparados para responder, como dije, siempre desde el amor, y a pesar de que el otro a lo mejor esté en una posición de enfrentamiento o incluso se esté burlando de ellos, y eso no es fácil. Y también a veces hay que aprender a distinguir a quién merece la pena contestarle y a quién no. Con todo esto volvemos al día a día, y en el día a día lo más importante que tenemos que hacer es fomentar una relación personal con Jesús. No es solo el niño vive la fe a través de sus padres, es como simplemente siguiendo la estela de sus padres, sino que él también tiene que tener esa relación personal con Jesús. Y por eso le enseñamos a rezar, le llevamos a la adoración, le llevamos a misa, le llevamos a los sacramentos cuando es el momento. Y por supuesto leemos la Biblia y contamos historias de la Biblia, y muy especialmente el Nuevo Testamento, pero también del Antiguo, porque no puedes tener una relación personal con alguien a quien no conoces. Y para conocer a Jesús tienes que leer la Biblia. Y esa idea de que los católicos no leen la Biblia, que no sé dónde sale porque la leemos todos los días en misa, eso para empezar, es peligrosa porque a veces los propios católicos creen eso, que tu hijo no sea uno de esos. Si a lo mejor leer la Biblia tal cual para adultos igual es muy denso, no importa, le cuentas tú las historias, a todos los niños les gusta que les cuenten historias y la Biblia está llena de historias maravillosas que no te las acabas, que hay un montón y casi que no te va a dar tiempo a ver otras cosas como películas o algo así. Hablábamos antes de la oración, de la importancia de la oración personal y también de la oración en familia, y conviene no perder nunca de vista que la oración siempre debería empezar con la gratitud. Es muy importante ser agradecidos por lo que tenemos.
Esto te ayuda también a ser generoso luego con los demás. Es una forma también de vivir la fe en el día a día. Vivir la fe no es solo estar todo el día con el rosario en la mano y estar solo metido en temas de parroquia y nada más. No, Jesús mandó a los 72 a mezclarse con la gente, no les dijo meteos todos juntos en casita a hablar de lo vuestro o de lo mío, no, los mandó ahí. Entonces, cuando estamos ahí en el mundo, lo que tenemos que hacer es transmitir ese agradecimiento y esa generosidad. Lo más importante que yo encontré, bueno, no lo más importante, pero sí una cosa que me impactó cuando volví a la iglesia, es que encontré unas personas que tenían dos cosas. Tenían una inmensa paz y tenían una alegría que no parecía normal. Y yo lo veía y decía, yo quiero lo que tienen ellos. Y eso es lo que queremos también para nuestros hijos. En casa, y hemos hablado ya varias veces de esto en este canal, es importante también celebrar los tiempos litúrgicos. Igual que todo el mundo, incluso la gente que no es cristiana, decora su casa en Navidad, porque llega la Navidad, mucha gente que celebra el Adviento, que no saben ni lo que es, pero ellos celebran el Adviento y decoran la casa para Navidad, y hay comidas especiales y música especial, y cambias el entorno. No olvidemos que no es solo la Navidad, que el calendario litúrgico nos da la estructura, a lo largo de un año, nos da la estructura del tiempo para conocer bien la historia de Jesús. Y es algo que también tenemos que vivir dentro de casa. Puedes también cambiar la decoración de tu casa, hacer menús especiales. De esto habla mucho Chiti Hoyos en un libro que recomiendo mucho que se titula Dios bendiga esta casa. Y ella da algunos ejemplos de cosas que hacen. A lo mejor ni siquiera es un periodo largo como puede ser el Adviento o la Cuaresma, a lo mejor es una festividad concreta y es cómo la celebramos con una comida especial o con alguna tradición familiar especial, y esto hace que los niños vayan embebiéndose de ese sentido litúrgico de qué vamos haciendo a lo largo de todo el año y cómo eso nos lleva a vivir la vida de Jesús y los momentos más importantes. Para todo esto tenemos dos herramientas muy buenas que son el punto número 9 y el punto número 10 de mi listado. El número 9 es la tecnología. Tengo que decirlo, la tecnología, si se usa bien, es maravillosa y tenemos muchos recursos que podemos utilizar para reforzar vivir la fe en el día a día, hacer que transmitamos la fe por todos los poros, incluso sin necesidad de verbalizarlo. No necesitas evangelizar, no es solo te hablo de Jesús, y vivir la fe, vivirla de verdad, vivir el evangelio, no es solo todo esto que comentábamos, es que se te note que tú vives eso. Aunque estés haciendo otra cosa, aunque estés hablando de otra cosa, y para eso tenemos muchos recursos para todas las edades, y es muy bueno pues que veamos películas, por ejemplo, con ellos o series con ellos y que conversemos, por supuesto. Y hay también muchos sitios online donde tú puedes buscar todas esas dudas que a lo mejor tienen tus hijos y te preguntan y tú no sabes cómo contestar. O, por ejemplo, a mí esta mañana mi hijo me ha hecho una pregunta y le he dicho, yo creo que yo lo sé, que yo lo entiendo, pero no te lo sé explicar y no te sé poner un ejemplo. Entonces lo voy a buscar. Y hemos estado buscando y hay muchos sitios donde puedes hacer este tipo de consultas. También es muy importante enseñarles a discernir los mensajes que reciben a través de los medios. Puede ser una serie, puede ser una película, un canal de YouTube, puede ser cuando ya son más mayores, pues que tengan acceso a las redes sociales y allí no hay filtros, entonces hay que enseñarles a filtrar. Yo no soy partidaria de las aplicaciones de control parental, considero que el control parental eres tú, el padre y la madre, y tú eres quien les tiene que acompañar y les tiene que enseñar cómo discernir de todo eso que reciben, qué sirve, qué no sirve y qué es peligroso también y hay que evitarlo. Y por último, no nos olvidemos del Espíritu Santo, porque nosotros los padres podemos plantar la semilla, la podemos regar con nuestro ejemplo y con nuestra educación, pero al final quien la hace crecer es el Espíritu Santo. No podemos tampoco cargar el peso, la carga de toda esta educación de los niños y de pensar, de mí depende que nunca se aleje. No, de ti no depende que nunca se aleje, pero tú sí puedes hacer cosas para darle herramientas para que en el momento en que esté esa disyuntiva en su vida tome la decisión de quedarse. Pero siempre lo vamos a hacer guiados por el Espíritu Santo y siempre y
por la Virgen María también, por supuesto, siempre. Sobre todo los temas de educación y crianza, ¿quién mejor que la Virgen para encomendárselos? Y antes de irme, quiero añadir un punto número 11 a este listado que iba a ser de 10, que es el ángel de la guarda. Y te lo voy a contar en este otro vídeo, porque a los niños les encanta el ángel de la guarda, es su mejor amigo.